La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, vamos a seguir el estudio. Nos quedamos la semana pasada que por qué sucedía todo esto que habíamos hablado, como un repaso rapidito. Vamos a orar primero. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús por el privilegio que nos das de conocerte, de estar aquí, de servirte, de escuchar que las oraciones tú las escuchas y respondes las que son de acuerdo a tu voluntad, Padre. Gracias, eterno Dios, te damos porque tu nombre es glorificado en toda la tierra, Señor, y a ti sea la gloria y la honra de todos. Ponemos delante de ti a Israel, Señor, porque tú la cuidas como la niña de tus ojos. Y no se duerme, Señor, el que guarda a Israel. Pedimos por los palestinos que no tienen nada que ver en esto, Señor, y te pedimos que todos esos enemigos de Israel, como está escrito en tu palabra, así será, Señor. Tú los juzgarás cada uno a su tiempo. Te pedimos por los padres que han sido quitados de sus hijos, aquellos que no saben nada de sus hijos, que les des confort. Y a los que han matado a sus hijos, Señor, que tú les des el aliento y confort. Te pedimos por México, por Guatemala, por Venezuela, Colombia, Señor, Honduras, El Salvador, Argentina, que está en pobreza, Padre, por nuestra hermana Graciela Enríquez, que vive ahí, Señor, por la familia de nuestra hermana, que pidió por Guatemala, Señor, por todos aquellos países donde tu palabra, Señor, es necesaria para seguir viviendo. Obra, Señor, obra, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Obra en este país, Señor, que cada día se aleja más y más de la fe. Señor, ten misericordia de tu iglesia y levántanos, despiértanos, Señor, para tu gloria y para tu honra. Guarda a nuestros hijos y haz que vuelvan a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Bueno, vamos a ver entonces por qué va a suceder todo esto. Dijimos la semana antepasada, no la pasada. Fuimos a ver a nuestra nieta. Ustedes saben que había salido hacia una semana del hospital, menos de una semana del hospital, y les doy gracias por sus oraciones. Está haciendo muy bien la niña. Entonces esto, ¿verdad? Ya vimos en Apocalipsis 13 la primera bestia que sale del mar. Quedamos que era ¿qué? Un repasito así, rapidín. Quedamos que era el imperio del anticristo. ¿Sí? Porque ahí nombra todas las bestias que vio Daniel, pero aquí Juan las ve como de los pies para arriba, ¿sí? Mientras que Daniel lo vio de la cabeza para abajo. ¿Por qué? Porque Daniel lo vio a futuro y Juan lo vio de pasado a futuro. Lo que iba a suceder es la última bestia que vio Daniel. Es la última bestia, y bien se lo dijo el Señor a Daniel: guarda la palabra, porque esto es ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Para el último tiempo, ¿verdad? Es para los últimos días. Así que ha habido muchas cosas que han pasado. Como ustedes saben, se ha hablado de Antíoco Epífanes, ya pasó que desacró el templo, pero no es el anticristo ese. Dice, ya han venido muchos anticristos, ¿verdad? Pero con el espíritu del anticristo, pero no ha sido el anticristo del que habla aquí la palabra. Así que ustedes saben, también ha venido Elías, con el espíritu de Elías, y también Elías va a venir, dice la palabra. No vendrá sin que antes venga Elías. Y ya vimos cuando hablamos de los dos profetas, que uno de ellos era ¿quién? Juan. Elías y Moisés, ¿verdad? Entonces otros dicen que no, que es la iglesia y que es el pueblo de Israel, que la iglesia va a estar ministrando la palabra con el poder de Elías y Israel convertido con el poder de Moisés. Bueno, no sabemos, pero sí que vienen los dos testigos. Ellos encajan muy bien en Elías y Moisés. Y nos quedamos que vamos a leer todo. Las dos, en Apocalipsis 13, en el está hablando de dos bestias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
tiene 7 cabezas, 10 cuernos, ¿sí? Y en sus cuernos 10 diademas. O sea que ya vemos que esta bestia, ¿sí?, tiene el poder de Satanás, pero no tiene, las cabezas no están coronadas. ¿Son qué? Los cuernos. La bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Son los imperios, todos los imperios desde Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, todo en esos imperios tuvo acción. ¿Quién trabajó en esos imperios? Satanás. ¿Sí? Cada imperio tuvo una parte de él, pero en esta última bestia, este imperio va a tener toda la concentración. Como dicen, compras un perfume, cuando dicen que es chiquitito, ¿es por qué? Porque es concentrado. Le tienes que poner poquitito porque eso va a poner todo el cuarto. Compras una colonia, es bien diluido. Sí, hagan de cuenta, poder de Satanás un poco diluido, un poquito del poder de Satanás, pero en el último tiempo va a ser concentración del poder satánico sobre esta tierra. Ya está viéndose. Ya se han levantado muchos grupos de adoración satánica. ¿Saben qué pasó allá en donde fue la masacre? ¿Saben qué estaban haciendo allá? No eran israelitas, eran de todas las naciones, porque había hasta de Colombia, de todo el mundo, de México. Estaban haciendo era una fiesta donde estaban escuchando música, pero ¿saben qué tenían en medio? Un Buda. Estaban adorando un Buda. ¿Se dan cuenta ustedes? Dios es Dios celoso. Dios es Dios celoso, hermanos. ¿Sí? No nos podemos burlar del Señor. Dice, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Ellos iban, ¿verdad? Tal vez ni era su intención, pero estos son gente que está causando también caída en Israel, porque Tel Aviv es considerada la San Francisco de Israel. ¿Se dan cuenta por qué? Bueno, pues dense cuenta por qué. El Israel, el pueblo escogido de Dios, acuérdense, hermanos, que se niega a aceptar al Señor Jesucristo. Israel se pone en rebelde contra el Señor Jesucristo, y todo esto que va a pasar no es más que por el amor a Dios, de que va a tener que traer el juicio para ser depurados, para ser limpiados y para lo que sea. Por eso a veces nosotros recibimos cosas en nuestra vida para... Dice, le dijo a David, que le dijo que Salomón, dice, que lo iba a ser su hijo. Y dice, ¿cómo lo voy a disciplinar? Con vara. El que ama a su hijo lo disciplina. El que no lo ama, para él es un bastardo. Hay la disciplina correctiva y hay la disciplina aplicada. La disciplina correctiva está aquí. Está en todo el Viejo Testamento, las leyes, las reglas que Dios le dio a Israel. No harás esto, no harás aquello, no te juntarás con esto, me adorarás a mí, me buscarás a mí, me servirás a mí. ¿Qué hizo Israel? Se cansó de Dios. Se cansó de Dios porque Dios quería hacer un gobierno teocrático. ¿Sí saben lo que es teocrático? Donde Dios reina, donde Dios gobierna. ¿Qué hizo Israel? Le dijo ¿a quién? A Samuel, danos un rey como las naciones. Entonces ahí fue Samuel a orarle a Dios y le pidió al rey, mira tu pueblo, no te preocupes, no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Dales lo que quieren, pero diles lo que va a pasar cuando ellos tengan ese rey. Va a pasar esto y esto y esto y esto y eso, y eso pasó. Pero tuvieron su rey. ¿Right? Pero el rey que van a tener al final es Cristo Jesús, gracias a Dios. Entonces la limpieza es necesaria para ser restaurados. Dios no va a restaurar a Israel hasta que pase todo esto, la limpieza. ¿Sí? Nosotros no vamos a construir algo nuevo en nuestra casa. Si quieren cambiar su cocina, ¿qué van a hacer primero? Derribar esa cocina, tirarla, sacar todo y echarlo para afuera. Es una remodelación, es destruir todo lo que hay y entonces sí ponerlo nuevo. No va a venir la nueva Jerusalén hasta que todo esto sea limpiado por el Señor. ¿Sí?
Vemos en Zacarías 5, 2, 4 que dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta como está en un lado del rollo será destruido, y todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Fíjense, del que jura falsamente, que jura por otros dioses y dicen que están jurando por el Señor. ¿Qué le dijo el Señor en Isaías 2? Creo que está, dice, ustedes, dice, han traído las costumbres del oriente. ¿Cuánta costumbre del oriente? ¿Qué costumbres de oriente? ¿Cuántos dioses ellos adoran allá en el oriente, en la India? Miles. En la China, al Buda. ¿Sí? ¿Y qué estaba pasando esa noche? Un Buda. Dice, pero ¿qué han hecho ustedes? Ustedes se bendicen en su corazón y dicen, no estamos haciendo nada malo. Es una cosa de juego, es una cosa de diversión. No llamemos lo que es negro blanco ni lo blanco negro o en medio. Hay que llamarle a lo que es, porque ahorita ya está esa corriente. A lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Eso ya está ahorita, hermanos, ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ya está. Zacarías 5:11 dice, y me dijo, ¿qué es? Y él dijo, esto es un efa, que saben que el efa era la medida ¿cómo se llama? La medida máxima, ¿sí? En ese tiempo. Esto es un efa que sale además, dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa, ¿sí? Y vean más adelante lo que dice. Y él dijo, esta es la maldad. Hay tanta maldad en el mundo, tanta maldad. Dice, y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y el cielo. O sea, la llevan, ¿sí? Dijo el ángel que hablaba conmigo, dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Dice, y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada la pondrá sobre su base. ¿Sí? El efa es la más larga unidad de medida usada en negocios en Sinar, y Sinar es Babilonia. ¿Sí? Entonces, como quien dice, el Señor dice, el efa. ¿Qué está diciendo? La maldad en lo máximo. Ya no hay medida más grande. ¿Sí? Ya colmaron, ahora sí como dicen. Ándele así. Ya colmaron la maldad, ya rebasaron el límite que Dios podía soportar, porque Dios tiene misericordia y es paciente, tan paciente que a nosotros todavía nos da tanta paciencia, ¿sí? Nos da tanta misericordia para esperar que cambiemos, que nuestros hijos y nuestros familiares también. El Antiguo Testamento, en el asirio, Isaías 10, 5, 6, vamos a leer un poquito, no quiero leer todo, pero habla ahí de lo que es Lucifer, Isaías 14, 12, el pequeño cuerno, o si quieren leerlo en su casa, pueden tomarle una picture, o está esto lo que representa en el Antiguo Testamento, el asirio, Isaías 10, 5, 6, 30, 27 al 33, en el Nuevo Testamento representa el hijo de pecado, que es segunda de Tesalonicenses 2:3. No se va a manifestar, ¿sí? No, hasta que se ha quitado el que le estorba. Entonces se manifestará el hijo de pecado. Lucifer, Isaías 14:12, hijo de perdición, segunda de Tesalonicenses 2:3, es hijo de perdición, va a la perdición. Él sabe, miren, Satanás no sabía que Jesucristo era Jesucristo cuando lo hizo toda la conspiración para llevarlo a la cruz. No sabía él
que al estar mandando al Hijo de Dios a la muerte, Él mismo se estaba echando la soga al cuello? ¿No sabía? Sí sabía, pero odiaba eso es lo que pasa cuando la gente odia tanto también, que saben que lo que van a hacer, si van a querer una venganza contra la otra persona, saben que lo que van a hacer los va a dañar a ellos más que pero tienen tanto odio que no se pueden dejar de actuar o tapar la boca, y tienen que escupir el veneno, ¿sí? Tenemos que tener cuidado porque el Señor es Dios de misericordia, pero también dice la palabra, es fuego consumidor. Amén. ¿Sí? Amén. Bueno, dice también el pequeño cuerno Daniel, que está en Daniel 7, 8, 9, 12, lo vamos a leer más tarde. Ese dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, segunda de Tesalonicenses 2, 9. Este hombre, esta bestia es por obra de, advenimiento significa venida, es por obra de Satanás, no es por obra de Dios. Pero, si es permitido, nada pasa si Dios no lo permite. Ni aún la hoja de un árbol, dice, ¿cuántas millones de hojas, billones de hojas, trillones de hojas tiene la tierra de árboles? No se mueve ni una hoja de ese árbol si no es porque Dios lo permite. Qué hermoso, ¿no? Nuestra vida, hermanos, si te pasa algo, si me pasa algo a mí, no te espantes. Dios lo está permitiendo con un propósito. Con un propósito. Hace rato hablaba el hermano Daniel de nuestra hermanita Ruth. Y miren dónde está ella ahorita, gozando del Señor. Pero aquí están sus padres y sus hermanos que un día estarán con ella. Porque ahí los vamos a ver. Amén. Ahí los vamos a ver a los que se han ido. ¿Sí? Ellos no están muertos, ellos están durmiendo, descansando en el Señor. Y dice la palabra de Dios que Dios no es rey, no es Dios de muertos, sino de vivos. Y ella está viva por Cristo Jesús. Nosotros estaremos vivos por Cristo Jesús. Rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Él va a saber resolver todos los conflictos que hay en este mundo. Conflicto económico, social, político, todo, de salud, todo Él lo va a saber. Enigma. ¿Qué significa un enigma? ¿Alguien sabe? Misterio, ¿sí? Acuérdense que Sansón usaba eso, ¿verdad? Y dice, si no hubieses dormido con mi vaca o mi novilla, no lo hubieses sabido, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que él va a saber descifrar. ¿Pero por qué? ¿Porque tiene la sabiduría de lo alto? No, sabiduría del infierno, ¿sí? Rey altivo de rostro y entendido en enigma, lo dice Daniel 8:23. El anticristo, primera de Juan 2:18. Y la bestia de Apocalipsis 13, 1-2, que estamos hablando aquí, es el imperio de la bestia. El príncipe que ha de venir, Daniel 9:26, ¿sí? Y el rey soberbio, Daniel 11:36. Ese es el anticristo, el rey soberbio. ¿Qué significa soberbia? ¿Por qué cayó Satanás? Por la soberbia. Entonces la soberbia significa ese orgullo, esa prepotencia, ese que yo soy, que todo lo puedo, que todo lo sé, que todo bla bla bla. Esa es soberbia. Dice que el que cree saber algo, ¿qué? Y decía, un también filósofo decía, yo solo sé que no sé nada, ¿sí? Entonces el filósofo estaba más inteligente que muchos, que soberbio, ¿eh? Entonces, aquí vamos a ver, cuando ustedes ven la estatua que Nabucodonosor vio en Daniel 2, dice, la cabeza era de oro, el pecho y los brazos, plata, bronce, y las piernas de hierro, y lo último, hierro mezclado con barro. O sea que no se puede mezclar hierro con barro. Entonces el oro fue Babilonia. Ustedes saben que Nabucodonosor reinó casi 80 años, ¿okay? Empezó en el 606 y terminó el 530, como 70, casi 80 años. Y después vino, ahí se mete al hijo y al nieto, pero el nieto, acuérdense que cuando el nieto quiso sobrepasarse y usar los vasos sagrados de Dios,
que se escribió Mene Tekel Uparsin en la pared. ¿Y qué significa eso? Y trajeron a Daniel, que ya estaba anciano. Daniel lo trajeron, dijo: tu reino ha sido pesado y hallado falto. Esa noche dice que vinieron los medos y murió Belsasar. No Belsasar fue apodado Daniel. Entonces, los medos y los persas representan el carnero con los 2 cuernos de Daniel 2:39. Eso ustedes lo pueden hacer eso y leerlo, ir al libro de Daniel. Es muy importante esta filmina, ¿sí? Entonces, bronce es Grecia, ¿sí? Y Grecia está en Daniel 8:20 y es el macho cabrío que habla, que fue en el año 330-323 antes de Cristo. ¿Okay? Y esto después Grecia se dividió en 4 imperios. Pero eso que pasó va a pasar todavía otra vez. Después lo vamos a ver más adelante. Dice que se dividió en el imperio en el Troas, Macedonia, Siria y Egipto. ¿Sí? Y eso está en Daniel 8:20. Y el hierro es Roma, que está en Daniel 9:26, que él dijo que era la bestia que le causó a él hasta que se le fuera el sueño. Que tenían que explicarle qué significaba esa, era espantosa, terrible, dice. Terrible, y todo, dice, lo despedazaba con sus pies, ¿verdad? El pueblo de un príncipe. ¿Quién fue ese príncipe que entró en Israel? Ese príncipe fue el general Tito, que vino e invadió Israel. Ustedes se acuerdan, Israel estuvo sitiada en Masada, ¿no? Ahí estuvo sitiada por mucho tiempo, y las madres se comieron a sus hijos del hambre, porque no había agua, no había comida, se les acabó todo, ¿sí? El pueblo de un príncipe, que fue Tito, destruyó a Jerusalén en el año, ¿qué año? 70 después de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? 30 antes de Cristo se levantó el Imperio Romano, y el Imperio Romano hasta el 364. Las 2 piernas se formaron después del 364 después de Cristo. 364, donde se separó la Western y la del Oriente, ¿ok? Entonces, todo esto ya pasó, pero se va a levantar la 4ª bestia, hermanos. Es la Roma imperial, que se va a levantar. Barro con hierro, esto no se ha formado todavía, pero ya está, ya lo vemos, porque ¿quién gobierna ahorita? ¿Qué hacen los gobernantes del mundo? Si ustedes se han dado cuenta, cuando fue el ataque de Israel, todo mundo estaba apoyando a Israel. Todo mundo estaba orando por Israel. Todo mundo estoy a favor de Israel. Israel fue invadido, Israel fue atacado, Israel tiene todo derecho de irse a guerra. Pero ya se pasaron las universidades universidades grandes de aquí de Estados Unidos, ¿sí? Como la Harvard, Alemania, muchos lugares han salido grupos a favor de Israel y grupos a favor de Hamas. ¿Y qué está pasando? Ahora las noticias están pasando, ya cosas vivas que están pasando de los ataques de Israel a otros lados. O sea, como que ya les están empezando a cambiar la mente, ¿sí? ¿Cuántos presidentes de otras naciones no han apoyado a Israel? Entre ellos está nuestro país, México, ¿sí? Por eso México está como está. Entre ellos está Venezuela. Venezuela, el hombre salió diciendo, ay Dios mío, mejor que ni hable. Salió diciendo que nuestro Señor Jesucristo fue un imperialista. Nada más que por eso lo persiguió tanto y lo mandó a la muerte el Imperio Español. Eso es lo que él dijo. El Imperio Español, no dijo el Imperio Romano. No, ni sabe la Biblia ni sabe historia. Sí, el Imperio Español ni era imperio en ese tiempo. Sí, bueno, pero también dijo que el Señor, bueno, que maldijera al Estado de Israel
de los extraños. No, eso lo dijo Chávez. Eso lo dijo Chávez y al año Chávez terminó podrido de sus entrañas. Que tenía que irse a Cuba porque no quería que nadie se enterara que era lo que tenía. Yo le dije, mi marido, usted tiene un cáncer. ¿Y saben por qué? Porque maldijo a Israel. Te maldigo desde el vientre, desde mi vientre, dice, te maldigo. ¿Y qué le pasó a Venezuela? Fíjense, el hombre que escogieron los venezolanos se atrevió a maldecir al pueblo de Dios, cuando Dios en su palabra dice, yo maldigo al que te maldice y bendigo al que te bendice. Así que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de Israel, qué es lo que hablamos de Israel, porque el que los escogió no se ha olvidado de Israel. Él tiene trato, por eso les estamos diciendo, ¿por qué va a pasar todo esto? Dios está permitiendo todo esto en Israel porque los va a purificar, como dice Daniel 9. Los va a purificar, ¿sí? Va a exterminar el pecado, va a expiar toda la maldad, porque Israel, el que está escogido de Israel para venir al Señor, va a venir, ¿sí? Va a venir porque el Señor lo dice en su palabra. Dice, entonces ya este hierro con barro ya está, porque en todo mundo hay vestigios del Imperio Romano, de las leyes romanas. Igual aquí en este país, vayan a Washington, hay muchos edificios son como los de Roma. El Senado está formado del Senado a semejanza del Senado romano. Las leyes también, ¿sí? Entonces tenemos, pero la Roma imperial de ese tiempo no existe, pero se va a levantar y va a ser el anticristo. Por eso es la bestia que sale del agua, del mar, dice. El mar representa, acuérdense, muchedumbres, gente, ¿sí? Eso es lo que representa el mar. El mar ahorita, ¿cómo está? Si ustedes vayan al mar, ¿cómo está? Está en paz. Las aguas van y vienen, no dejan. Que haya una tormenta, que haya algo sobre el mar, ¿qué va a estar esa agua? Hasta se salen, ¿verdad? Es un hervor. Por eso vimos la semana pasada, antepasada, que dice que el hombre, el malo, es como el mar, que no puede estarse quieto. Tiene que andar buscando a ver qué me llena, qué hago, qué no, o qué mal hago, porque solamente haciendo el mal soy feliz, destruyendo la vida de otros o metiéndome donde no, ¿sí? Y dice también el libro de Santiago, dice, son como sus olas avientan ¿qué? Se los dejé para que lo leyeran. ¿No lo leyeron? Hasta anoche que alguien me dijo que yo había dejado tarea, creo que era Judas, que leyéramos Judas. ¿Sí? Lodo y cieno, ¿sí? Está siempre echando espuma que no es espuma buena, es espuma, todo lo que sale sucio, ¿sí? Eso se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el barro. Trate de juntar barro con hierro y se caen, no son firmes, ¿sí? Todo esto que estamos viendo ahorita de cambios, hermanos, todo esto, que hombre con hombre, mujer con mujer, el Papa ya dijo que va a bendecirlos, porque no es crimen, es pecado pero no crimen. No, se le están saliendo todos. ¿Para qué? Para atraer a la borregada. Han dicho Sí. que mientras existiera el amor entre ellos, Fíjese, no iba a haber. no es nada que ver con el amor de Dios, porque como le dije al principio, el padre que su hijo ama lo corrige. Le dice, hijo, estás mal. Hijo, yo no estoy de acuerdo con lo que está. No te voy a dejar de amar. Dios no ha dejado de amarnos, no ha dejado de amar a Israel. Dios, cuando hacemos algo, no nos deja de amar, pero nos corrige, ¿sí? Nos corrige para que nosotros nos volvamos al camino, ¿sí? Esta es la estatua que vio Nabucodonosor, ahí está. Si ustedes ven, oro es mayor valor que la plata menor valor que el bronce y el bronce menor valor que ¿estamos bien? Al contrario, el oro tiene más valor que la plata más valor que el bronce y el bronce más valor que el hierro. ¿Y el barro tiene más valor que el hierro? No, es lo último. Lo que el hombre llama sublime para Dios es ¿qué?
Ahorita el hombre ya se fue a la luna, ya se fue a Marte, el hombre ya puede, sabían que el hombre ya tiene el material genético del hombre, o sea que ya se puede hacer un hijo y ponerle todo lo que yo quiero, ¿sí? Ya se puede hacer que quiero el hijo de ojos azules, de esta estatura. Entonces empieza la ciencia a jugar con Eso no es de Dios. con los genes, y ya hicieron en China hasta los científicos reprendieron lo que este chino científico hizo una alteración genética de un humano. Yo no sé qué van a pasar, pero no sabemos si lo que está haciendo el hombre va a resultar en cosas que vamos a ver más adelante. Ahí está la estatua que vio. Nadie le pudo interpretar, pero Daniel dijo, mira, tú eres la cabeza, ¿sí? Y fíjense, yo digo que Nabucodonosor sí se convirtió al Señor, porque después de ser un animal por 7 años, volvió a ser un hombre, porque reconoció que el Altísimo es el que gobierna, ¿sí? Y Dios les dio tanta oportunidad a esos reinos de ver quién era Él. Después vimos cuando vino Ciro, 150 años antes atrás, Dios como vamos a ver, no me acuerdo qué edad tenía Ciro cuando nació, lo único que sí sé que Darío tenía 62 años cuando agarró el reino, pero Ciro, 150 años atrás, Dios dijo, voy a llamar a mi pastor, a Ciro, ¿sí? Él que le iba a hacer la casa y llevar los que estaban cautivos en Babilonia porque se habían apartado del Señor otra vez. La disciplina, 70 años al exilio porque no habían dejado descansar la tierra, ¿por qué no? Entonces te vas a Babilonia y la tierra pudo descansar de todos esos años que no la dejaron. Con Ciro empezó otra vez el regreso y con todos los reyes que trajeron de los medos persas, ¿sí? Después vino Grecia y después vino ya Roma. Y ya no vimos mucha actividad de Dios en esos reinos, especialmente en el romano. Al contrario, en el romano vimos una persecución contra nuestros hermanos, ¿sí? Y vimos cómo la iglesia se casó en Pérgamo, la iglesia de Pérgamo se casó con el Estado. Y fue cuando que vio a Cristo y se convirtió el Papa Constantino, que supuestamente fue el primer Papa que se nombró, ¿verdad? Que porque vio que tuvo la cruz, ¿sí? Y tuvo una experiencia con Dios que se convirtió. No, fue pura mentira de Satanás. Si no puedes con ellos, únete a ellos. Hay un dicho así, ¿no? No sé qué general lo dijo, pero ese es el general Satanás. ¿Sabes qué, Constantino? Es imposible. ¿Por qué? Porque el diablo sabe la palabra. El diablo sabe que Jesucristo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. No la vas a parar, pero únete a ellos y mételes. Acuérdense que ¿se acuerdan de aquel rey que mandó llamar a Balán para que le maldijera a Israel? Balac. Ven y maldíceme a Israel. Y la burra le habló, ¿sí? Hasta la burra lo trató de impedir que fuera, pero él no pudo maldecir a Israel. No, ¿por qué? No porque él no quisiera, porque Dios no se lo permitió. Pero después, por eso en el Apocalipsis, ¿verdad? Cuando habla ahí en el Apocalipsis, en las iglesias, dice que como él que hizo que los hijos de Israel, dice, no te los puedo maldecir, pero sí te puedo decir cómo puedes arruinar a los israelitas. Haz que las hijas de estos cananeos los seduzcan. Es la seducción. La seducción, hermanos. Mucho cuidado, porque el mundo tiene tanta seducción que poquito de levadura nos puede leudar.
No sabemos. Así que nuestra oración tiene que ser a Dios: Señor, ayúdame, Espíritu Santo, a permanecer en ti más en este tiempo, porque el tiempo que vamos a vivir, si nos va a tocar vivir el tiempo que vamos a vivir, nos va a tocar pagar un precio. Y por eso yo les decía en las clases pasadas: no te preocupes si hemos de morir como mártires. ¿Sabían que el jefe de Hamas hizo un llamado a todos los musulmanes de todo el mundo que el día 13 del viernes pasado se levantaran y fuera el día de la ira? Que hicieran el día de la ira. ¿Sabían ustedes? Sí. En un momento puede pasar, hermanos. ¿Saben cuántos infiltrados hay aquí en este país? ¿Saben cuántos infiltrados hay en Venezuela? Porque Venezuela tiene tratos con Irán. Antenoche estaba yo leyendo, léanlo, Jeremías 50. Ahí dice cómo va a venir Elam contra Israel y van a venir aquí, van a venir. ¿Saben quién es Elam? Es Babilonia, es lo que es ahorita Irán. ¿Sí? Antes, esa guerra va a estar antes, yo creo que es esta. No estoy segura porque no puedo decirlo, pero yo pienso que es esta. Porque ayer oímos que dijo Irán: si Israel sigue atacando a Palestina, lo va a pagar. Y ya dijo Estados Unidos: manden otro barco de guerra. Ya se oyen rumores de guerra. Ya se oyen, hermanos. ¿Sí? Y todo esto es porque está escrito. Y todo esto es porque Dios va a permitir que todo esto suceda para limpiar a su pueblo. Aquí lo dice vámonos a Daniel 9. En Daniel 9, 20. Dice 25. El 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Han prevaricado, ¿verdad?, todas las naciones, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues que entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Sí? Se va a edificar otra vez en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y fíjense, ahí esas 69 semanas ya pasaron. Eso ya se cumplió. Por eso siempre he dicho, vean el reloj es Israel. Estamos en el reloj. Dios paró la manecilla en las 69 semanas, que es cuando su Hijo Jesucristo murió, y entonces abrió una ventana de gracia para que tú, yo y todos los que estamos acá y todos los que aún no han venido entren. Por gracia sean salvos, así como lo fuimos nosotros. No por obras, no como nos enseñaba la Iglesia Católica, que por obras tú puedes llegar al cielo. Ay, hace tanta obra buena que con todo y zapatos se va a ir al cielo. Dice la palabra: sangre y carne no entrarán en el reino de Dios. ¿Sí? Sangre y carne no van a entrar, menos los zapatos. Que le dijo Dios a Moisés: quítate tu calzado. ¿Por qué? Porque el lugar en que pisas es santo es. ¿Sí? Así que nosotros no nos creamos eso, hermanos. Entonces dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Quién es el desolador? Él es el hijo de perdición, ¿sí? Que tiene el espíritu de Satanás en él. Y lo vamos a ver más adelante, como aquí, ¿verdad? Vimos esta piedra. ¿Quién es esta piedra que hasta el último
pega a los pies de la imagen y todo se cae. ¿Quién es esa piedra? Cristo Jesús. Cristo, una piedra dice que fue aventada no con mano de hombre, sino del cielo, ¿sí? Nosotros ya vimos, hermanos, que lo que el hombre tiene por sublime para Dios es abominación. El hombre ha hecho, la ciencia se ha aumentado, dice, unos correrán de aquí para allá, la ciencia se aumentará, entonces vendrá el fin. ¿Se ha aumentado la ciencia? Súper. En 50 años se ha aumentado que no tienen idea, ¿sí? Están corriendo de aquí para allá, en avión, llegas en los carros, puro correr y correr. Y toda la gente que está corriendo del sur para el norte, ¿por qué están corriendo? Yo digo, esto es espiritual, Señor, es como cuando los animalitos emigran. Así están emigrando la gente, eso es espiritual. Primero pasó en Europa y luego aquí. Es espiritual, hermanos, ¿sí? No sabemos por qué, tal vez aquellos países de allá del sur se están llenando de todos esos que estamos hablando, de provenientes de China, de Irán. Hay un montón allá. Dicen que hay tanta gente, no me acuerdo de dónde me dijeron, que tienen ciudadanía de ese país, pero no hablan ni jota de español, puro árabe. Se levanta, en los días de estos reyes, Daniel 2:44, se levantará un reino que no será jamás destruido. Es el reino que estamos esperando nosotros. Amén. Este reino destruirá a este coloso, a este gran hombre. ¿Sí? Los reyes representados por los 10 dedos corresponden a los 10 cuernos de Daniel 7:7-8. Ahí habla de la bestia que tiene esos cuernos, 10 cuernos. Y Apocalipsis 13 del 7 al 12, que es el que estamos estudiando ahorita, del 13 al 12. ¿Sí? Las dos bestias, ¿verdad? Ya vimos en Apocalipsis 12 que el dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Ya vimos, no se le olviden que este es Satanás. El dragón escarlata es Satanás. ¿Cuántos cuernos tiene? 10 cuernos y ¿cuántas cabezas? ¿Y quiénes están coronadas o tienen diademas? Sus cabezas. Porque él es la autoridad. ¿Sí? Dice que la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo, no es el pastor. Gloria, ¿sí? Es Cristo la cabeza. Y dice, ¿quién es la cabeza del hogar? El hombre. ¿Qué le dice a la mujer? Respeta a tu esposo. Y al hombre, ¿qué le dice? Ama a tu mujer. A veces no merecemos que nos amen, pero nos tienen que amar, ¿verdad? ¿Sí? Sí, mi esposo, ustedes saben, cuando nosotros no estudiamos juntos, pero ya trabajamos juntos en el hospital, yo era tremendita, no grosera, pero yo era tenía mi carácter, ¿sí? Y en la Navidad que va y que me dice, pero a mí ya me había dicho el Señor, cuando yo lo conocí, el día que lo conocí, me dijo el Señor, con ese hombre te vas a casar. Yo dije, no, con ese hombre te vas a casar. No. Y me dice el Señor, la tercera vez, con ese hombre te vas a casar. Yo digo, a lo mejor es casado, comprometido, qué sé yo. Ay, estoy bien loca, me voy de acá. Y no se me quitó ese pensamiento. Y él llega, como 6 meses después o 5 meses después, él llega y me dice, felicidades, dice, feliz Navidad, dice, cambia ese carácter, porque si no, pobre del hombre que se case contigo. Yo digo, pobre del hombre que se case contigo, así me dijo. Y pues aquí, miren, hermanos, así es el Señor, ¿verdad? Así es el Señor. Yo te la voy a dar, te la voy a poner. Bueno, ese es otro cuento. Entonces, el anticristo, dice, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y dónde están las diademas?
en Apocalipsis 13. Esta es la bestia, ¿verdad? Es el imperio de la bestia. ¿Dónde tiene las diademas? En sus cabezas. No, en sus cuernos tienes 10 diademas. Tiene 10 cuernos. Los 10 cuernos corresponden a los 10 dedos, que aún no han recibido reino, pero por poquito tiempo lo van a recibir, y luego lo vamos a terminar de analizar en Apocalipsis 17. Sus cuernos son los que están coronados. El dragón los tiene en su cabeza, porque él es la cabeza. El anticristo los tiene en sus cuernos. Significa que él tiene el absoluto poder que le dio Satanás, pero prestado. No es de él, porque el poder es de su padre, el diablo, porque así dice Cristo, que de su padre, el hijo de perdición. En sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, ¿sí? Y la bestia que viera semejante a un leopardo, ya vimos, va de los pies, ¿sí? Va para arriba. Leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. El león es Nabucodonosor. Y el dragón le dio su poder y su trono. Fíjense lo que le dio el dragón, su poder y su trono. Él tiene el poder del diablo y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Sí? Entonces Satanás dándole poder a la bestia, a este imperio de la bestia. ¿Sí? Es un imperio, hermanos. Es un imperio, como les dije, poquito de cada imperio donde el diablo tuvo que ver, ahorita está todo concentrado en maldad, en perversión. Por eso tengan cuidado con sus hijos. Miren, aquí en California las escuelas están aceptando que vengan satánicos a hablarles de lo que es el satanismo, y ahí ponen a los niños alrededor de la cruz, no, de la estrella satánica, y todos vestidos como diablitos a los niños, y ahí está el satánico, es el grupo, y dicen: no les estamos adoctrinando, solo les estamos hablando de nosotros. ¿No es lo mismo, hermano? ¿Sí? No es lo mismo. Y están llevando a niños confundidos. Yo les decía a mi esposo: es un espíritu, esto no es así. Que ahorita de pronto los niños y las niñas dicen: yo no soy hombre, mamá, yo me siento mujer. Ojalá se lo dijeran a la mamá, pero no se lo dicen a la mamá. Le pasó a una de mis compañeras, se lo dijo a su maestra. La niña tiene 13 años, le dijo: yo me siento como que me gustaría ser hombre. Ah, no, es que tú eres hombre. Entonces ella vino y le dijo a la mamá, tú, porque la mamá es cristiana, tú eres mujer porque Dios te hizo mujer, Dios hizo varón y hembra, Dios no hizo entre medios, Dios. Pues fue y se lo dijo a la maestra y le mandaron al CPS. Le mandaron, porque está poniendo un obstáculo a su hija. Hasta médicos, hermanos. ¿Cómo se atreven los médicos? Porque ahora, si la maestra quiere, ya se los he dicho, agarran al niño sin permiso del padre y lo llevan al médico para que le haga la cirugía. Dice: mutiladores del cuerpo, habla la palabra. A las niñas jovencitas teenagers les quitan los senos, y a los hombres les cortan, ya saben qué, para que empiecen las hormonas. A las niñas les dan testosterona y a los niños les dan estrógenos. Y luego los operan por dentro para hacerles, ¿sí? Para cambiarlos. Toda esa perversidad sin consentimiento de los padres. Estábamos viendo creo que habló en el Congreso esa muchacha, ¿verdad? Que estamos escuchando, que en el Congreso fue a hablar, que paren eso. Dice: yo estaba en una etapa de mi vida que no sabía. Están como en, ¿cómo le puedo explicar la palabra? No saben ni qué son. Por eso le llaman adolescencia. Están adoloridos, su cuerpo está cambiando, no saben, las hormonas están todas locas. Hasta que ya se establecen, hasta que ya están sus hormonas todas. Igual pasa cuando se le van a la mujer las hormonas. Hay mujeres que se ponen muy mal, ¿sí? Porque les entra de pronto, están con hormonas de pronto nada y se ponen todas mal. Entonces esta muchacha dijo: yo no tenía la capacidad primero para pensar, porque estaba pasando todo ese proceso hormonal.
y me escucharon, y en lugar de ayudarme y dirigirme y decirme, no, estás pasando por una crisis, así le llaman a la de los hombres la middle age crisis, también crisis, ¿no? Que cuando pasan por ese cambio por ahí de los 40, 50, la mujer también tiene sus crisis, los adolescentes también, porque no son niños ni son adultos, los quieren tratar como adultos, otros como niños, pero no son ni uno ni del otro, están en una transición. Entonces, en lugar de guiarme y aconsejarme, me mandaron a quitarme mis senos, me llenaron de hormonas de hombre, me cambiaron todo. Dice, ¿y cómo me arrepiento ahora? Porque solo yo sé lo que he sufrido, estando en el cuerpo, que yo no tengo que estar recibiendo lo que yo no tendría por qué estar pasando. Y yo decía, Señor, y yo se lo dije a mi esposo, ahora que leí este libro de Jonathan Cahn, se llama El regreso de los dioses paganos, está regresando todo a este planeta. ¿Por qué? Porque se le abrió puertas. Si algún día lo quieren leer, yo lo tengo, está en inglés, no está en español, pero las puertas, hasta dice dónde se abrieron las puertas y cómo se abrieron las puertas. Dice, de pronto entró esa oleada de que las niñas quieren ser hombres y los hombres niños. Ahí está, pero bien que le dijo, Señor, todo lo que yo pensaba que esto era espiritual, gracias por confirmarlo, es espiritual. Oremos por nuestros hijos, oremos por nuestra familia, oremos por nuestros jóvenes, por favor. Métanle la palabra de Dios, háblenles que eso es espiritual. Eso no es nada de que el hombre de pronto, los niños quieren ser mujer y las mujeres niños, eso no. Y dice, ¿y saben cuánto subió el cambio de sexo, los que son los transgender? Estaba leyendo el 5,000%. 5,000%. No es el 100%, el 200%, pues 5,000%. Pobres jóvenes, porque a mí me ha tocado ver muchos de ellos que no están bien. Dice, la piedra cortada va a tomar el lugar de aquellos reinos y llenará toda la tierra. Este es el reinado milenial de Cristo, porque Él es la piedra. Dice Mateo 21:44. En 5 minutos terminamos. Mateo 21:44. Dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Cuando nosotros íbamos caminando en nuestro caminar, ¿verdad? Un día nos topamos con la piedra, tropezamos, nos dimos cuenta que lo que yo creía que estaba bien, de pronto me encontré con una tropiezo y caigo sobre ella, humillado, ¿sí? Cuando creímos la piedra, porque el Señor Jesucristo nos muestra todos nuestros errores, y caímos y fuimos salvos. Pero el que no creyó en esta piedra le va a venir y lo va a desmenuzar, o sea, lo va a hacer trizas. Gracias a Dios, porque nosotros caímos sobre ella y estamos fundados sobre la piedra que es Cristo. ¿Sí? Esa piedra no se va a mover. Pase lo que pase, dice, nada ni nadie te podrá quitar de mi mano, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada, ni el presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni nada. Ahí estamos seguros si conservamos nuestra fe y la paciencia, porque es a través de la fe y la paciencia. Mateo 20 dice, porque Dios les envió un poder engañoso, ya lo leímos, para que crean la mentira, en 2 de Tesalonicenses 2:11, esos que no cayeron sobre la piedra, sino van a ser desmenuzados, fueron porque nunca quisieron creer la palabra de Dios, nunca quisieron aceptar a Cristo y hacer un compromiso con el Señor, y entonces esa piedra es una piedra que el Señor los va a desmenuzar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se van a quedar para sufrir este horrendo juicio que viene. Y dice que Él les envía un poder engañoso para que ellos crean la mentira. Fíjense, si no creemos a la verdad, ¿qué vamos a tener que creer? La mentira, y la mentira es Satanás, es todo lo que él va a hablar. Romanos 1, 25, 28 dice, ya que cambiaron, y este versículo se está refiriendo a los gays y
LGBTQ. LGBT. Ese es el grupo, dice. Si no, léanlo, lean más arribita. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregará a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y arriba dice, hombre con hombre. ¿Sí? Entonces, ahorita estamos viendo ya esto. Ya se los dije las clases pasadas, lo hemos estado viendo, poquito a poquito se fue metiendo. Dios les mandó el HIV y ni aún así. Ya se encontró, creo, hasta la vacuna para el HIV. ¿Sí? Hay la reforma y la contrarreforma. Dice, aquellos que no son creyentes verdaderos estarán listos para adorar a la bestia. ¿Por qué? Ellos nunca confiaron en Cristo, sus nombres nunca fueron escritos en el libro de la vida, sus nombres no se encontraron entre los redimidos y por eso a ellos se les entrega que crean la mentira y el error. Ellos no creyeron a la verdad, ahora ellos creerán la mentira porque tienen la mente ya reprobada. Fíjese. Démosle gracias a Dios, hermanos, que no permitió. Nosotros somos salvos por gracia. Por la pura gracia de Dios. Por eso hay que orar por ellos, porque también nosotros sí estábamos en un tiempo. Esto es una advertencia, dijo el hermano, y no sé por qué aquí está esto. Si alguno tiene oído, ahí nos vamos a quedar en el hermano habló con esto y él ni siquiera sabía que lo que yo estaba preparando y traerlo. Si alguno tiene oído, ¿sí?, a todos nosotros para recibir la luz de la verdad, cuando está al alcance, hay que recibirla, ¿sí? Porque la consecuencia de rechazar esa luz va a ser que ella nos será negada después. Ya no va a haber. Si alguno tiene oído, dice Apocalipsis 13:9. ¿Y qué le dice el Señor? El que tiene oído para oír, a las 7 iglesias les dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tenemos que tener oído. Dice que cuando Esdras, ¿verdad? Nehemías y Esdras vinieron y estaban en Jerusalén y Nehemías sacó lo que era en ese entonces la palabra de Dios y dice que pusieron el sentido. Estaban con el oído, con el sentido, escuchando. Dice que cuántas horas pasó. Por eso dice el hermano, ¿cómo es que antes los evangelistas podían estar horas hablando y la gente se convertía a miles? Ahora 30 minutos, 40 minutos, ya nos dormimos o nos cansamos o ya la mente desvaría y ya nos vamos a por otro lado con la mente. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo el sentido. ¿Sí? Vean ahí lo que dice Esdras, léanlo para que ustedes salgan es un libro chiquito, Esdras. Dice, ponían el sentido. Y dice que estaba llueve y ellos estaban ahí. ¿Y qué hizo cuando ellos escucharon la palabra de Dios? ¿Qué hicieron ellos? Lloraron y lloraron y lloraron. Vino tal convicción, vino tal arrepentimiento que ¿qué les dijo Esdras? Vamos a verlo porque los veo como que medios así. ¿Qué les dijo Esdras? Que no lloraran. Que no lloraran. ¿Qué más? Creo que prepararon comida. Y vayan, coman, repártanse y gócense. ¿Sí? Gócense, no lloren. Pero ahí ya acuérdense lo que pasó cuando se enteraron que los hijos de Israel se habían casado con mujeres cananeas y que habían tenido hijos con ellos. ¿Qué hizo Esdras? Dicen que les agarró las barbas y se las jaló. Uy, ahorita usted no le puede decir nada a nadie porque ya va y lo demanda. El pastor me ofendió o se van. Ahí los agarró, pero es que había tal convicción de pecado, de arrepentimiento, ¿verdad? Esdras. Dice, cuando se restauró el altar y la restauración del altar y del culto, cuando nosotros restauramos nuestro altar, hermanos, y empezamos a dar eso que habló el hermano, ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, Romanos 12:1, que ese es nuestro culto racional, que lo estamos haciendo con el sentido. Dice, cuando llegó el mes séptimo, ahí lo pueden leer, Esdras 3,
Dice, además de esto, holocaustos continuos, las lunas nuevas, todo, dice, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos dieron dinero a los albañiles, o sea, daban con gozo de corazón, ¿sí? Dice, y muchos de los sacerdotes y los de los ancianos, dice, que ya que habían llorado, dice, cantaban, en el 3:11, cantaban alabando y dando gracias a Dios y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaban el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. ¿Sí? Entonces, después de que ellos, ¿verdad?, estaban escuchando la palabra de Dios, llegaron a esto, a gozarse. ¿Por qué? Porque había habido restauraron el culto, el altar. Nosotros tenemos que levantar otra vez el altar para estar otra vez en el gozo del Señor, y tenemos que llorar delante del Señor. Yo tengo que hacerlo, porque yo me acuerdo cuando al principio yo no me importaban 2 horas con la cabeza en el suelo, no me importaban 7 días de ayuno, no me importaban. ¿Por qué? Porque yo lo hacía para Dios. Y ahora digo, pues, Señor, ¿por qué es tan difícil? No es porque uno esté viejo, porque acuérdense, Moisés 80 años tenía cuando el Señor lo llamó a servir. No pongan su pretexto de la edad para no servir a Dios, porque eso no es pretexto. Sirvan a Dios y van a ver cómo hasta se van a hacer jóvenes. Los que esperan a Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Dice, el joven flaquea y cae, pero el que espera a Jehová, nuevas fuerzas tendrá y será como águila. ¿Sí? Entonces, si alguno tiene oído, empezó el pastor con eso, oiga, ponga el sentido de lo que Dios está hablando. Dios le está hablando a la iglesia, no es tiempo de que acumules para este tiempo, no es tiempo que te preocupes de lo que viene, es tiempo de que restaures tu comunión con Dios y tu altar con Dios, porque el altar es nuestro altar, porque el tiempo que viene es tiempo peligroso. Y yo estaré contigo y no te dejaré, porque dice que a Israel, cuando se la quiera tragar el dragón, dice que él se la lleva con las alas de águila para llevarla donde él la tiene preparado lugar, para donde sea sustentada por los últimos 3 años y medio. Vamos a seguir la semana que entra, si Dios quiere, a terminar el capítulo 13 de Apocalipsis, y nos vamos a pasar con el capítulo 14, y luego vamos a ver también hasta todo Apocalipsis. Ya casi terminamos este libro, y vamos a darle gracias a Dios, y vamos a pedirle al hermano Alejandro, los hermanos nuevos que llegaron, no sé si alguien les dio tarjeta para agarrar sus nombres, pero si tienen alguna petición también la pueden dar, que la hermana, ella es la que toma los nombres de las oraciones que hacen falta.